Buen día, maestro. Mi nombre es Gracia Mariana Díaz Suazo de BCH1 y hoy voy a presentar el documental sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, tenemos que la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que se da del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Fue un evento histórico que definió el acontecer del siglo XX, devastó el orden político, económico y social de Europa. Y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para un escenario aún más trágico como es la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra se da principalmente en Europa, con aproximadamente 9 millones de combatientes y 7 millones de muertes de civiles. En los antecedentes tenemos que Alemania se incorpora al Club de las Grandes Naciones. El ejército alemán inflige una humillante derrota a la Francia de Napoleón II. El primer antecedente que podríamos mencionar sería la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Tras esta guerra, Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Debido a la derrota de Francia contra Alemania, Francia y el Imperio Británico apartan sus diferencias y en 1904 crean la Entente Cordial, que luego de unirse Rusia pasa a llamarse la Triple Entente. En la Primera Guerra Mundial podemos mencionar dos bandos que son la Triple Entente, conformada por Rusia, Gran Bretaña, Francia, y luego se unió Japón, Estados Unidos y por último Italia. Y tenemos después la Triple Alianza o Potencias Centrales, que estaba conformado por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Luego se le unió el Reino de Bulgaria. Tenemos también que la Triple Alianza es por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Como detonantes de la Primera Guerra Mundial tenemos el imperialismo y el colonialismo. La chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de julio en Sarajevo con el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, y su esposa. Fue asesinado por Gavrilo Princip, ultranacionalista de origen bosnio que buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa. Este hecho desata una crisis diplomática. Serbia se niega a una investigación con el respaldo de Rusia de Nicolás II. Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia sale en ayuda de Serbia. Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia. Invade Bélgica. Los británicos salen en ayuda de Francia e Italia y de un momento a otro tenemos una mitad de Europa peleando con otro. El avance armamentístico impuso una guerra costosa y larga que se convirtió rápidamente prácticamente en una carnicería, con la pérdida de millones de soldados, y aparecen nuevos dirigibles, cañones, ametralladoras, submarinos de combate, carros de combate, gases nocivos como el gas mostaza, aviones de combate. La guerra se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en el Atlántico, en los Alpes, en el Cáucaso, en Dardanelos, en África, Oriente Medio. Se centró principalmente en el frente occidental y oriental. En la Primera Guerra se dan las famosas guerras de las trincheras, que eran en las que los ejércitos combatientes se refugiaban en zanjas cavadas en el suelo. Este tipo de guerra llegaba a su punto máximo de brutalidad y se peleó en el frente occidental en 1916 con la batalla de Somme y la batalla de Verdún. En el frente oriental ponen enfrente a una vieja gloria como Paul von Hindenburg, siendo jefe con el gran Erich Ludendorff, que crean una dictadura militar, y los alemanes intentan marginar a los ingleses en sus submarinos U-Boot. Estos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. Bueno, tenemos que en 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, que era un orgullo del poderío británico.
mueren 128 estadounidenses. Aún así, el presidente demócrata Woodrow Wilson se presentó en una reelección y salió reelegido en 1916 como lema que los había mantenido lejos de la guerra. Sin embargo, se interceptó un telegrama del ministro alemán Arthur Zimmermann pidiendo a México que se posicionara de su lado. Ya de esta manera, en 1917, los Estados Unidos le declaran la guerra a Alemania. Ese mismo año, las hambrunas y las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron la Gran Revolución Rusa. Finalmente, los rusos firmarían el armisticio y más tarde firmarían la paz. Los alemanes aprovechan y envían casi todo su ejército al frente occidental para tener una victoria rápida. No lo logran por la falta de alimento y fallan frente al objetivo. Salen victoriosas las tropas francesas y de Estados Unidos. En esta era se llamó la Segunda Batalla de Marte. Los tanques británicos causan grandes bajas. También con superioridad aérea acaban imponiéndose a la de los alemanes, y los italianos también derrotan a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de las capitulaciones inmediatas, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. En este punto, Estados Unidos sigue desembarcando tropas, incluso Italia se prepara para enviar refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales habían perdido la guerra. El presidente de Estados Unidos proclama que solo negociarán con un gobierno alemán demócrata. Luego de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda, y este es definitivamente el fin de los Kaiseres alemanes. Luego viene uno de los tratados más importantes de la Primera Guerra Mundial, que es el Tratado de Paz de Versalles, en el que Alemania sufre humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. El primer ministro francés, Georges Clemenceau, había sido el más vehemente defendiendo las represalias contra Alemania. El orden mundial se alteró tras la guerra y se deshacen 4 imperios importantes: el alemán, el de Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Rusia, o mejor dicho, el Imperio Ruso. ¿Y qué pasa con este tratado? Pues este tratado es realmente deshonroso para Alemania y acaba propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven llamado Adolf Hitler, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Un acontecimiento realmente importante fue la Paz Armada, que va desde 1871 hasta 1914. ¿Qué fue la Paz Armada? La Paz Armada fue una gran competencia armamentística y militar. Si los países querían formar parte de las potencias mundiales, debían tener dominio del comercio internacional de armas. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente es que todos los países se armaban en silencio, pero en paz. Bueno, entre las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial tenemos la batalla de Tannenberg, con 182.000 muertes, que es considerada como una de las más desiguales, ya que los rusos sufrieron más pérdidas que los alemanes. La segunda es la batalla de Arras, de 278.000 muertes. Empieza en 1917 y el avance británico es detenido, pero sin embargo fue una resolución indecisa. Tenemos la batalla de Galípoli, con 473 muertes. Empieza en 1915 en la península de Galípoli, con bombardeo masivo de búnkers de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos. Como cuarta guerra tenemos la primera batalla de Marnes, con 483 muertes. Los alemanes intentan invadir París. Finalmente los aliados logran detener el empuje alemán, causando enormes bajas al ejército alemán. Tenemos también la campaña de Serbia, con 634.000 muertes. Se abrió con el bombardeo austriaco en 1914.
seguida con la invasión de Serbia. Con una nueva ofensiva en 1915 Serbia es aplastada y esta batalla fue muy sangrienta. Bueno, luego tenemos la batalla de Passchendaele, que va empieza en 1917, llamada la miseria de la guerra de trincheras, con objetivo de derrotar el ejército alemán. Tuvo 849.000 muertes aproximadamente. Luego tenemos la batalla de Verdún, que tuvo 976.000 muertes, y los alemanes atacan la ciudad de Verdún, pero los franceses defienden la ciudad provocando muchas bajas alemanas. Luego tenemos la batalla de Somme, que esta tuvo 1.200.019.201 muertes. Fue muy indecisa, estratégicamente importante para los aliados, ya que obligó a los alemanes a retirarse. Tenemos la ofensiva de primavera, que tuvo 1.500.039.715 muertes. En 1918 los alemanes hacen inicialmente avances significativos, sin embargo las operaciones carecían de metas claras. Se ven obligados a retroceder y los aliados detienen el avance alemán, poniendo fin a esta guerra. Y por último tenemos la batalla de los 100 días de ofensiva, con 1.855.369 muertes. El ejército de los aliados ataca el ya débil ejército alemán. Fue un éxito para los aliados, las líneas alemanas fueron derrotadas y un armisticio fue firmado casi obligados en 1918. Y con esta guerra, con esta batalla, termina la sangrienta batalla de la Primera Guerra Mundial. De los tratados más importantes de la Primera Guerra Mundial podemos mencionar primero el Tratado de Versalles, que es uno de los más importantes, el Tratado de Trianon y Saint-Germain, el Tratado de Neuilly y el Tratado de Sèvres.